Hace poco estaba escuchando el último de Mac DeMarco y me sorprendió cómo el tipo puede hacer el mismo álbum no una ni dos, sino 6 veces. A ver, el primero lo podemos sacar de ahí porque es otra vuelta, pero básicamente desde Two, que es su segundo álbum de estudio, Mac viene haciendo la misma música de siempre, la misma guitarrita, los mismos sintetizadores, la misma voz aperezada. Y eso me hace preguntar, ¿por qué? O bueno, mejor dicho, ¿por qué pese a eso lo seguimos escuchando? Y llegué más o menos a una conclusión, que es que Mac apropia a sí mismo algo que la comunidad artística nos gusta mucho a todos, que es el do it yourself. Es básicamente hacer, intervenir, crear pues producciones sin necesidad de una gran maquinaria para lograrlo, ¿cierto? O básicamente hacer las cosas con los medios que tenemos en el momento. Y pues estoy seguro que muchos de los que estarán en este video serán como más o menos de mi misma edad y se acordarán que en el 2015 pues hacían un montón de videos, tutoriales y vueltas así, pero realmente pues esto no lo inventó Experimentos Caseros, se remonta mucho más atrás. El punk nace por ahí a mediados de los años 70 en Londres, con bandas como The Clash, Sex Pistols, y Nueva York como Ramones y Television. Que ojito con Television, a ver, quizás soy yo el poser y no los conocía, pero siento que es una banda que aquí en habla hispana poco se habla de ellos. Y no sé si entra en punk en todo el sentido de la palabra, corríjanme si me equivoco en los comentarios, pero qué banda increíble. El caso, el punk nace de la inconformidad social, de la idea de que los jóvenes no tenían una voz, del rechazo a la monarquía, a la comercialización del rock, que para ese momento, estamos hablando de los mediados de los 70s, ya se había convertido en industria. Este grupo de jóvenes inconformes, que no necesariamente eran grandes músicos, porque por ejemplo Sid Vicious, bajista de Sex Pistols, pues el man no daba una nota, el man no era sino pantalla, no sabía tocar prácticamente nada. De hecho, en Nevermind the Bollocks, el que toca la mayoría de líneas de bajo es Steve Jones, el guitarrista, porque como digo, el tipo pues no era más que la cara visible de Sex Pistols, porque pues tenía su pelito y era, en fin. Entonces, como estos pelados grababan sus propios discos, hacían sus fanzines, acá salen como muchas cosas del collage, pues ellos mismos a veces fabricaban incluso como sus instrumentos, las baterías, hacían o intervenían su ropa, porque todo era como muy anti-establishment, anti-industria, entonces se las arreglaban para hacer revolución desde pues lo que ellos mismos artísticamente podían hacer. Pues de eso también viene mucho el do it yourself, de cositas como con las manos y tal. Es muy interesante toda la historia de los punks. Les recomiendo mucho un documental, la primera parte de un documental que se llama The End of the Western Civilization. Son 3 partes. La primera parte que documenta muchos conciertos de esta época de los 90, me parece que se ambienta en Nueva York, y es material de archivo muy interesante para los que les interesa esta subcultura. Todo era muy homemade, por ende muy entrañable, y pasamos los 80s, que digamos que es una etapa muy de sintetizadores, un poco de perfección estética, y llegamos a los 90 con esta juventud desencantada estadounidense que tienen un hijo que no es un heredero en todo el sentido de la palabra del punk, pero pues que es el grunge. Muy imperfecta, poco virtuosismo, y que de hecho es encantadora porque encarna el sentir de toda una generación, no busca como una precisión estética del todo. Y pues toda esta vuelta del DIY es más que música y más que manualidades, sino que considero yo que se extrapola a otros lugares artísticos como lo son el cine. Y es que los 90s, pues ya que quedamos acá, son muy importantes porque aparecen 2 señores, Lars von Trier y Thomas Vinterberg, y crean este movimiento que algunos de ustedes conocerán, que es el Dogma 95. Pero antes de llegar al Dogma 95, quiero retroceder un poquito para hablar de una de las movidas que me parecen más interesantes pues del cine hispanohablante, que es la movida madrileña. Te quiero porque eres sucia, guarraputa y lisonjera, la más obscena de Murcia y a mi disposición entera.
En 1980, este man Pedro Almodóvar, que muchos lo conocerán por Todo sobre mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios, La mala educación, etc., saca su primera película, que es Pepi, Lucy Boom y Otras chicas del montón. Esta película es muy clandestina, literalmente se graba con $3,000 que el parcero ahorra de su sueldo de una telefónica, con actores que también eran parceros. O sea, como que todo era muy homemade en ese aspecto. Literalmente homemade, porque se grababa en casas de parceros, en exteriores, muy artesanal. Y a pesar de que es técnicamente imperfectísima, pues porque es la primera película, se empieza a ver esta estética como kitsch, muy glam, que es muy característica del director y que seguirá puliendo en sus películas pues más adelante. Pero les recomiendo que la vean. Realmente es una experiencia muy diferente, porque sí se siente muy entrañable, porque a pesar de como dije anteriormente, que es muy imperfecta, se siente que es la película de un man y sus amigos que quieren hacer cine. Es una película muy bonita en ese aspecto. También hay que hacerle una mención al amado y odiado Quentin Tarantino, que a pesar de que su primera película oficial es Reservoir Dogs, tiene una ópera prima que pues no está oficializada, que se llama My Best Friend's Birthday, que escribe, protagoniza y financia él con su salario de tienda de renta de video y tal. Sí, definitivamente el man es un ególatra, ¿cierto? Yo creo que a pocas personas realmente nos agrada Tarantino. Pero bueno, el caso es que esta película se filma como a mediados de los 80, me parece, y se quema. O sea, en el laboratorio de postproducción hay como un accidente y todo el film se quema, entonces paila, desapareció, y hay poquísimas escenas por ahí que uno puede encontrar. Ahora retomemos con Lars von Trier y Thomas Vinterberg. Básicamente, pues a mediados de los 90 nace el dogma que la esencia de este movimiento es quitarle al cine como todos estos factores espectaculares y especiales. No querían como grandes producciones, querían producciones como más honestas, más reales, y esto lo querían lograr a partir de 10 normas que se debían de seguir estrictamente. 1. Locaciones reales. 2. Utilería natural. 3. Sonido directo, es decir, todo el sonido era diegético, que significa que si hay sonido es porque se escucha en la obra, no porque pues esté metido en post o algo así, porque pensaban que el sonido era una forma de manipular a la audiencia, que lo es. 4. Cámara en mano, nada de trípodes. 5. Iluminación natural. 6. Nada de efectos ópticos, colorines, etc. 7. Nada de acción superficial. 8. Todo ocurre a 9. Nada de género clásico, comedia, terror, acción, etc. 10. Sin créditos al director, lo cual pues me parece un poco una huevonada. Hay que darse crédito por su camello. Esto se me está desenfocando durísimo, y creo que está desenfocado todo el video, lo siento, muy DIY. El caso, sí, dense crédito por su trabajo, y de hecho esta gente lo rompe, porque vamos a hablar un poco de la primera película que empezó con esto, que es The Celebration, que es una película que se vendió y que se le hizo publicidad en el nombre de Thomas Vinterberg. Básicamente esta película es el drama de una familia danesa que se reúne para una fiesta y que tiene secretos cuanto menos oscuros. Es una exploración como a la doble moral, a las falsas apariencias, y es muy importante porque es la primera película del movimiento, que es un movimiento que dura aproximadamente 10 años y que quiere volver como a las raíces del cine, demostrar que para hacer una buena película se necesita una cámara, buenos actores y buena historia. Todo esto es muy Nouvelle Vague, movimiento que se crea en Francia a mediados de los años 50, que en ese sentido también es muy DIY, porque pues son grabaciones escondidas, sin permiso, bajo presupuesto, luz natural, un rechazo pues a la industria del cine francés clásico, hollywoodense, etc. Aunque bueno, no sé qué tan DIY se pueda considerar esto, porque Jean-Luc Godard, el director de una de las primeras películas de este movimiento, que es Breathless, era crítico de cine y pues él mantenía un montón de contactos en la industria. Trabajaba sin ir más lejos con Eric Romer, que es el director de El Rayo Verde, que qué gonorrea de película, lo bien. Pues no tiene nada que ver, pero a mí me vendieron esa película como si fuera el nacimiento del cine y una cosa asquerosa. No la vean nunca, bueno, véanla, ustedes verán. Entonces esta gente tenía como meros lazos con la industria, conocían a todo el mundo, entonces por eso les distribuían las películas, ¿cierto? Entonces no sé qué tan DIY sea por ese lado, porque por lo menos Godard era un tipo bastante conocido en este ambiente. Pero bueno, seamos laxos un poco con el término y digamos que el DIY
es un poco más una intención que una forma de hacer las cosas. Me explico. No es tanto como el hecho de tener cómo difundirlas, sino más cómo se hacen, cuál es la intención. Digamos que podemos tomarlo un poco como una estética. Entonces, ya que lo estamos tomando como estética, vamos a darnos un salto hacia los 90 de nuevo. Si queremos hablar de esta estética como homemade, garaje, y estamos hablando de música, no podemos dejar de hablar de los Strokes. Listo, ya sabemos, fueron los salvadores del rock. Is This It, muy bueno, un sonido muy crudo, a pesar de que fuera grabado en un estudio, pues, y estuviera súper curado, y fueran nepo babies, en fin. Y esta gente, digamos que también marca como esa estética indie, suciezonga, de los 2000. Y bueno, digamos que el rock por lo menos está muy marcado de este estilo. Pero llegamos a los 2010, ¿cierto? Y todo se comienza a hacer como muy industrial otra vez, como muy pop, muy super curado, muy producto, muy industria. O sea, y eso está bien para el que le guste, ¿sí o qué? Pero a mí no. Y pues eso está bien, para el que le gusta está bien. Y en toda esta como hiperindustrialización musical acá en Medellín, para los que sean alternitos Medellín como yo, pues no les será para nada ajeno, aparece una banda que se llama Margarita Siempre Viva. Y sí, Miguel, sos súper alterno y te encanta la música alternativa y pones el ejemplo más cliché que existe. Sí, eso por un lado, pero mi punto es el siguiente. Estos pelados son oriundos de Bello, Antioquia, y se ponen a hacer música, eran universitarios, o sea, lo hacían sin pretensiones, sacan varios EPs, entre ellos Habitación de Flagelos en C, que es loquísimo, La Luz que Dejaste Regar, que es una cosa de locos también, Ahora Febril, que son pues EPs muy tirados al post-punk. Sacan este disco de Letanías en el Jardín, que es súper loco, y pues ellos en varias entrevistas cuentan que ellos no sabían que eso se podía sacar plata. O sea, la música la subían a YouTube, no tenían como forma de ganar plata de su música. Y por ahí en el 2022 firman con una disquera, se los llevan sacan Un Lugar Más Cierto, que es el último disco bueno que tienen pues, y se los llevan para este desierto, que no me acuerdo cómo se llama, pero queda en México, que es un estudio pues una chimba y que ha grabado un montón de gente. Ed Maverick estuvo grabando La Nube en el Jardín y creo que ahí también grabó los próximos discos que va a sacar, en fin. Y una vez sacan este último disco, que es El Principio, como que perdieron toda la esencia. Y a ver, yo estoy muy en contra de la gente que dice: no, marica, es que firmaron con una disquera, se vendieron, no, hagan música, vuelvan a fumar marihuana. Estoy algo de acuerdo en este caso, pero creo que los artistas o la gente que intenta hacer arte para vivir sí debería de ganar dinero o de capitalizar su arte, huevón, porque al final del día pues es una forma digna de ganarse la vida. Yo creo que un poco por lo que, o por lo menos hablo por mí, por lo que yo los escuchaba, era porque nada, al final del día encarnaban el sentir de una generación de acá de Medellín, como que así sonaba Medellín en el 2022, no sé cómo explicarlo muy bien. Digamos que esos métodos poco ortodoxos de hacer música sonaba como muy de uno, y por eso creo que también tuvieron tanta acogida, y por eso El Principio fue tan mal recibido, porque claro, esta gente llega y dice: listo, ya tenemos fama, entonces vamos a volvernos banda los chinos, y siento que así tampoco funciona. Ellos encarnan esto de por qué el DIY es tan entrañable, ¿cierto? Como contestando mi pregunta de Marco. Y es por eso, porque digamos que ahora mismo no quiero ser el tipo que dice en la generación en la que vivimos, pero actualmente pues en la generación en la que vivimos todo es como muy sobreproducido. Todo se nota que o literalmente no es humano, como es la inteligencia artificial, que todo tiene mucha mano detrás, mucha maquinaria, mucha plata, mucha producción. Y cuando aparecen este tipo de artistas como Mac DeMarco, o como el viejo Margarita Siempre Viva, o como Roju, por ejemplo, que tiene un disco fantástico que es Salsa Valentina, que lo grabó pues con los audífonos de un iPhone 4 y todo en BandLab. Cuando aparecen ese tipo de artistas, le da un aire fresco a... No porque el arte producido no sea arte, no tiene nada que ver con eso, sino que, por lo menos desde mi sentir y desde mi forma de ver las cosas, el arte también se trata de expresar con lo que uno tenga.
Siento que uno también se cohíbe mucho de crear, o por lo menos lo digo desde mi lado, que me gustaría hacer cine o cortometrajes o cosas así. Uno se cohíbe mucho porque uno dice, marica, pues es que yo no tengo la Sony FX3, o no tengo este sonido, o no tengo estas luces. Como que no se permite hacer las cosas esperando a que llegue la producción correcta para hacerlo como de una forma perfecta. Pero si ustedes se fijan, justamente por esto que digo de que ya las cosas se sienten muy poco humanas, está teniendo un gran auge todo lo que es, digamos, feo, pero feo porque lo hizo alguien, que se ve antiestético, pero que se ve real, que se ve sincero. Crear con lo que uno tiene, que se vea humano, que se vea que tiene fallos, que se vea imperfecto, también es un método de resistencia, porque no sé a nosotros quién nos metió en la cabeza que el arte tiene que ser perfecto, que el arte tiene que estar hiperproducido. No, amigo pintor, haz tus pinturas en una opalina. Amigo filmmaker, haz tus cortos con tu celular. Es una invitación para que hagamos las cosas feas, imperfectas, desprolijas, pero desde el corazón, porque al final del día ese es el arte que termina interpelando a tu audiencia.